Hoy les propongo una reflexión, una pregunta que quizás nos hemos hecho al observar a ciertas personas a nuestro alrededor. ¿Pueden las personas narcisistas ser resilientes? Antes de sumergirnos en este fascinante tema, si encuentras valor en este tipo de análisis, considera compartirlo. Al hacerlo, no solo apoyas nuestro trabajo, sino que ayudas a que más personas comprendan estas complejas dinámicas humanas. Tu simple acción de compartir puede ser una luz de entendimiento para alguien que lo necesite. La idea para esta reflexión surgió al ver una escena en una serie de televisión muy popular. La escena presentaba a una familia increíblemente rica pero profundamente disfuncional. La matriarca, una mujer con un marcado acento sureño en la versión original, encarnaba el arquetipo de la madre narcisista. Su esposo, un exitoso hombre de finanzas, estaba al borde de perderlo todo, luchando contra una desesperanza que lo consumía. En medio de esta crisis, ella pronunció una frase lapidaria: si no podía seguir viviendo su vida de lujos y comodidades, simplemente no querría seguir viviendo. Esa declaración, aunque ficticia, me pareció de una honestidad brutal y aterradora. Y en cierto modo, el personaje tenía razón desde su propia y limitada perspectiva. Ella no podría sobrevivir sin el dinero, el estatus, la arrogancia, los objetos de lujo y, sobre todo, sin ese derecho ilimitado a hacer lo que quisiera sin tener que esforzarse por nada. Su identidad estaba completamente fusionada con sus posesiones. Su historia personal terminaría en el momento en que se acabara el dinero. No había un yo debajo de todas esas capas de opulencia, solo un gran vacío llenado con adornos, estatus y confort. Este personaje, siendo narcisista, asumía que todos los demás funcionaban como ella. Este es un rasgo clásico del narcisismo y un claro ejemplo de su bajísima empatía, la incapacidad de concebir que otras personas puedan tener visiones del mundo, valores o experiencias diferentes a las suyas. Pero esta reflexión va mucho más allá de un personaje de ficción. Nos lleva a la pregunta central: ¿son las personas narcisistas resilientes? Para responder, primero debemos entender qué es la resiliencia. La definición de diccionario habla de la capacidad de recuperarse o ajustarse fácilmente a la desgracia o al cambio. Sin embargo, en el lenguaje cotidiano, extendemos su significado para incluir conceptos como flexibilidad, fortaleza e incluso la capacidad de superación. Pero en su núcleo, la resiliencia es la habilidad de rebotar tras un golpe, de seguir adelante frente a la adversidad, especialmente cuando esa adversidad implica un cambio drástico en nuestras circunstancias de vida. Y si usamos esta definición, la respuesta a nuestra pregunta es un rotundo no. Las personas narcisistas no son resilientes. No hay flexibilidad en su estructura psicológica. Su capacidad para rebotar es prácticamente nula. Cuando la adversidad golpea a una persona narcisista, no reacciona bien. Y esta reacción se magnifica exponencialmente si la adversidad implica una pérdida de estatus, perder un trabajo, poder, una relación, dinero o una posición social. Las personalidades narcisistas no pueden, y no saben, cómo lidiar con estas situaciones. Lo más común es que se posicionen inmediatamente como víctimas. Le contarán a cualquiera que esté dispuesto a escuchar que la vida es excepcionalmente injusta con ellos, que son el objetivo de una conspiración cósmica. Internamente, la vergüenza los abruma. Su fachada de perfección, cuidadosamente construida, sufre una abolladura. La idea de que son especiales y superiores se agrieta. Y lo que es más devastador para ellos, la pérdida o el cambio atraviesa sus defensas de derecho y les enseña la verdad más dura de todas, que no son especiales. En ese punto, seremos testigos de una variedad de respuestas desesperadas. Ira descontrolada, planes de venganza, manipulación para que otros sientan que les deben algo.
La persona narcisista, al enfrentarse a la adversidad, se ve forzada a experimentar su propia impotencia y desamparo, sentimientos que quizás las personas a su alrededor han sentido durante años por culpa de esa misma relación. Y ellos, simplemente, no saben qué hacer con esa sensación. Durante un tiempo, harán berrinches monumentales. Pero cuando finalmente asimilan que no hay una solución mágica, que el estatus perdido no volverá, la persona narcisista colapsa. Y en la mayoría de los casos, nunca se recupera por completo. Lo más cercano a la resiliencia que podríamos observar en ellos es que nunca pierden su espíritu de lucha, pero es una lucha tóxica. Continuarán hablando mal de los demás, rumiando sobre todos los que les fallaron, y viviendo anclados en sus días de gloria. A veces vemos a celebridades caídas en desgracia que aceptan participar en programas de telerrealidad de bajo presupuesto solo para mantenerse a flote. Podríamos argumentar que eso es una forma de resiliencia, ya que al menos siguen luchando y obteniendo la atención que tanto necesitan. Son expertos en crear narrativas de reinvención, presentándose como una especie de héroe caótico y desordenado. Pero no nos engañemos, no es una resiliencia que busque encontrar un nuevo propósito o un significado más profundo a la vida. O bien, la persona narcisista se queda atrapada en el pasado. Hablará sin cesar de la gente importante que conoció, de los lugares exóticos que visitó, de las cosas que hizo y los restaurantes en los que comió. Es una vida vivida en el retrovisor. Cuando el colapso es total, cuando la caída es pública y humillante, muchos no regresan. Pueden desaparecer de la vida pública, parecer que han envejecido 20 años en una semana. Pueden cortar lazos con todo el mundo, o ser abandonados por ellos, y terminar viviendo vidas pequeñas, consumidos por la amargura. Algunos incluso pueden perder la voluntad de vivir. En casos extremos, el riesgo de que atenten contra su propia vida es muy real. Para los terapeutas, estos momentos de gran caída son periodos de altísimo riesgo que requieren un seguimiento muy cuidadoso. Es irónico. Las personas narcisistas a menudo se presentan como fuertes, como titanes capaces de convertir ideas fantásticas en realidad, aparentemente de la nada. Son narradores cautivadores y grandes soñadores, dispuestos a doblar las reglas o incluso las leyes para alcanzar el éxito. Y a menudo, lo consiguen. Parecen demasiado grandes para caer. No podemos ni imaginar su desaparición. Pero esa gran vida no es algo que tienen, es lo que son. Su identidad está fusionada con su estatus, sus posesiones, su éxito. Por eso, cuando todo eso se les arrebata, no pueden adaptarse, porque literalmente sienten que dejan de existir. La pieza que falta en su rompecabezas es la humildad. La humildad es lo que nos permite a cualquiera de nosotros, que hayamos tenido un golpe de buena suerte, reconocer que esa fortuna puede no durar para siempre. Es apreciar el momento presente, sabiendo que si todo desapareciera mañana, de alguna manera, tendríamos que estar bien, porque no nos quedaría otra opción. La falta de humildad en las personas narcisistas es quizás la razón principal de su falta de resiliencia. Si a esa falta de humildad le sumamos su rigidez natural, esa mentalidad de a mi manera o nada, la ecuación es clara, baja humildad más baja flexibilidad es igual a cero resiliencia. Y no hablamos solo de grandes caídas, como perder una fortuna o protagonizar un escándalo público. A veces son las pequeñas cosas, el fin de un matrimonio, un negocio que no prospera como esperaban, o simplemente envejecer y perder relevancia en su carrera. Las respuestas son las mismas: ira, colapso, venganza, amargura. Pero nunca, jamás, resiliencia. Quizás se pregunten, ¿pero quién es realmente resiliente cuando suceden cosas tan terribles? Pensemos en las grandes tragedias que hemos visto en nuestros países a lo largo de los años. Terremotos, huracanes, crisis económicas devastadoras, pandemias.
Hemos visto a miles de familias que lo perdieron todo de la noche a la mañana. Y las hemos visto sanar, recuperarse y seguir adelante. Ciertamente se sienten miserables muchos días, pero continúan, luchan, demuestran una paciencia extraordinaria y se apoyan en su comunidad. Al mismo tiempo, hemos visto a personas con rasgos narcisistas en esas mismas situaciones, y es doloroso observar cómo tratan a sus familias y a los demás. Son incapaces de avanzar sin atacar a todo el mundo, como si la tragedia hubiera sido un ataque personal dirigido específicamente contra ellos. No hay capacidad para unirse a otros, para sentir empatía por el dolor ajeno. La diferencia en la respuesta, basada en la personalidad, es abismal. Ustedes saben cómo se ve la resiliencia. La han visto en amigos o familiares que han enfrentado enfermedades, la pérdida prematura de un ser querido o un despido inesperado. No es fácil, pero siguen adelante. Siguen formando parte del mundo, siguen sintiendo empatía, y crecen a través del dolor. Encuentran una manera de seguir, a pesar de haber perdido una calidad de vida, la salud a las personas que amaban profundamente. Toda esta capacidad de adaptación y crecimiento no existe en el narcisismo. A pesar de sus exteriores grandiosos, del éxito que puedan alcanzar y de sus personalidades arrolladoras, cuando todo se desmorona, simplemente no pueden hacerle frente. Cuando se les despoja de su especialidad, la mayoría, si no todos, no pueden seguir adelante y, a menudo, colapsan. Así que, la próxima vez que piense que esa persona narcisista en su vida es más fuerte o más íntegra que usted, piénselo de nuevo. Su aparente fortaleza es, en realidad, un castillo de naipes. Solo espere a ver lo que sucede cuando la vida real, con toda su imprevisibilidad, golpea